Cuando trabajamos muchos años en la pastelería o en una cocina, nos damos cuenta que los ingredientes habituales son siempre 4: manteca, azúcar, harina y huevos. Y que con ellos, combinados en distintas proporciones y siguiendo distintas técnicas, podemos lograr desde un bizcochuelo súper aireado, una masa de hojaldre con ese acordeonado cuando sale del horno fantástico, hasta estas masas, como las masas que utilizamos para tartas o alfajores, llamadas masas quebradas o masas friables. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Justamente una masa sablé. Es una de ellas. Son masas que en general se fabrican según 2 procedimientos y nos pueden dar lugar a las masas sucré, a la sablé, a la brisé y a la pâte à foncé. Todas similares, cada uno con su uso en particular. Esta masa sablé que vamos a hacer hoy nos va a permitir hacer tartas grandes, tarteletas, tapas de alfajorcitos y también cookies, solamente porque la masa en sí es muy rica. ¿Qué tenemos como ingredientes? Manteca pomada, es decir, la manteca que todavía está maleable pero la noto fría, que vamos a colocar dentro de la batidora con la lira. Acá no buscamos aire, sino queremos que la manteca se homogeneice. Y después azúcar impalpable. En este caso voy a trabajar con azúcar impalpable para la masa sablé. Si no tienen en ese momento azúcar glass o impalpable, pueden utilizar el azúcar común, no van a tener ningún tipo de problemas. Y esto lo vamos a poner a cremar, a esto se le llama cremado. Existen 2 técnicas, una es esta, donde yo voy a hacer una emulsión con la manteca, el azúcar, huevos, la ralladura y la sal, y la harina va a incorporarse al final. Y otra técnica que ustedes conocerán seguramente es poner en una procesadora la manteca fría, harina, sal, y con eso lograr un arenado y finalmente incorporarle huevo o el elemento líquido. Los 2 métodos sirven para lo mismo, evitar que desarrolle el gluten de la harina. Entonces después las preparaciones no van a deformarse en la cocción. Vamos a perfumar con limón. Entonces tenemos acá, vamos a sacar la ralladura de medio limón, o podrían también utilizar esencia de vainilla. Entonces recuerden que es importante no trabajar demasiado las masas y utilizar la técnica correctamente para que después el gluten de la harina quede sin desarrollar. ¿De qué manera se desarrolla? Hidratando la harina y amasándola. Por eso todo lo que buscamos en un pan, que amasamos y amasamos y amasamos, en el caso de una masa sablé directamente evitamos eso. Por eso la harina va a entrar al final. Colocamos la ralladura, vamos a colocar huevo, una pizca de sal. La sal refuerza el sabor y realmente también la coloración después en el horno. Y vamos a tamizar ahora la harina. ¿Qué proporciones tengo? Yo lo que tengo, batí 150 gramos de manteca o mantequilla. Recuerden, si quieren usar margarina, podrían. 150 gramos. Azúcar impalpable, 100 gramos. Una pizca de sal, un huevo, y acá tengo 250 gramos de harina sin leudante. Podría a la masa agregarle polvo de almendras. Si yo quisiera, podría agregarle polvo de almendras. Eso le va a dar más estructura y se utiliza muchísimo en masas que después van a usarse para hacer tartas muy grandes. Bueno, entonces, una vez que tenemos integrado toda esa preparación, vamos a ir agregando la harina a una velocidad lenta para integrarla. Una vez que se integró, directamente vamos a detener la máquina porque no queremos justamente desarrollar el gluten del que tanto hablamos. Así que apenas unas vueltas más y ya la masa va a estar lista. ¿Ven cómo va uniéndose? Listo, ahí detenemos esto. Si la hacen en una procesadora o la hacen a mano, el resultado va a ser el mismo. Lo que tienen que tener en cuenta es eso, no sobre trabajarla, porque si no después no queda la preparación bien. ¿Por qué es tan importante justamente proteger el gluten?
es justamente para que después, si cortamos galletitas circulares, queden circulares y no ovaladas, y si forzamos una tarta, los bordes queden súper altos y prolijos y no queden bien. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es el siguiente. Si yo voy a utilizar esta masa con azúcar impalpable, va a quedar súper lisa y muy pareja. Si la hago con azúcar común, el azúcar común en el horno va a romperse, va a como explotar en un horno caliente, y entonces eso me va a permitir tener agujeritos o poros en la masa. ¿Esto para qué me sirve? Cuando quiero hacer una tarta estilo rústico. Si quiero hacer una tarta de restaurante elegante o súper prolija, voy a utilizar azúcar glass o azúcar impalpable. Bien, la masa, cuando la terminamos de hacer, siempre tenemos que tener una masa que yo pueda trabajarla en las manos y que no se me pegue a los dedos. Eso es fundamental, significa que la masa está bien realizada. Yo a esta masa le podría agregar la harina de almendras, unos 40 o 50 gramos, acá tengo un medio kilo de masa, o le podría agregar también chips de chocolate o pedacitos de chocolate como para poder hacer una masa de cookies directamente armada. Yo ya tengo todas esas masas listas para que podamos trabajar con ellas. Las masas del estilo de la sablé no podemos trabajarlas en el momento. Tenemos que hacerlas y tiene que reposar en frío. ¿Por qué? Porque necesitamos que la harina se hidrate, que la preparación tenga un poco más de estructura para poder estirarla con un palote. Por eso siempre envolvemos en film y entonces la llevamos a heladera. En heladera hasta una semana se mantiene perfecta y en freezer hasta 3 meses congelada, no va a haber ningún tipo de problema. Estamos con masas que ya están reposadas para trabajar y ahora les voy a mostrar un poco cómo tenemos las distintas masas. La primera, que va a tener todos esos puntitos, es la masa que tiene la harina de almendras, por eso se nota de esa manera. La otra tiene los chips de chocolate y la tercera es la de la ralladura limón. Es decir, tenemos todas las masas que nosotros vamos a utilizar para esas preparaciones. La del chip de chocolate, una vez que está fría, la estiramos de unos 5 o 6 milímetros y directamente ya está lista como para cortar en las distintas galletas. Vamos a colocar sobre placa mantecada o con algún tapiz que adhere. Para estirar masa, eso que dejan mínimo unos 30 minutos, es estirarlas y podemos mantener incluso así con el espesor deseado en la heladera hasta el momento de cortar. Estas van a ser las galletitas. Los recortes, por supuesto, es que los vuelven a unir, los vuelven a estirar y hacemos más galletitas. Y muchas veces se utilizan para galletitas masas de primer uso, llamadas un poco así, y para después hacer tartas más grandes podemos utilizar los recortes vueltos a estirar. Con la masa que tenemos acá, vamos a hacer unas galletitas con un cortante rizado. Vamos a hacer, les muestro las primeras para ver de qué forma las vamos a trabajar. Es un cortante rizado de unos 5 centímetros de diámetro y después lo que tengo es un glacé real. El glacé real se hace una clara y 250 centímetros cúbicos de azúcar impalpable. Entonces voy a hacer una corona por arriba, tal que cuando va al horno, esa corona que es la de glacé, se cocine también y después yo le pueda poner jalea en el medio. Estas galletitas quedan muy lucidas y uno las puede ver mucho en las panaderías o en las confiterías. Así que vamos a cortar todas las hileras de galletitas crudas y les vamos a poner el glacé real antes de llevarlas al horno. Entonces estas placas ya están listas para ir al horno. También podemos utilizar la masa, como les dije, como para
fonzar tarteletas, sean grandes o sean individuales. Entonces, nosotros acá vemos unas tarteletas de 10 centímetros, así que vamos a cortar aproximadamente la masa. Muchas veces se utiliza la masa de cortes para estas tarteletas, que en este caso no lo es. Colocamos la masa acá y en esta. Y las tarteletas no han enmarinado porque la masa en otro lado es sablé. Y el movimiento que hacemos para fonzar es primero tratamos de meter la masa y con los dedos vamos a llevarla cada una de las superficies. Ven, con la mano hacemos que que se adhiera la masa al rizado y ahí está. Y esta es la última masa en el interior. Y una vez que tenemos directamente con una espátula, vamos a cortar todos los bordes y despicar con un tenedor en el centro. Como tiene diferente tiempo de cocción las tarteletas respecto a las galletitas, vamos a cocinar primero las cookies y las tarteletas las vamos a guardar para después. Antes de ir al horno, recuerden que tienen que estar siempre picadas y las pueden mantener en la heladera hasta el momento que las van a llevar al horno. Las cookies, estas masitas van a llevar en horno a 170 grados unos 2 minutos. Horno a 170 grados unos 12 minutos. Así que vamos al horno. En el horno Ormay puedo programar el timer, en este caso 12 minutos, y cuando el tiempo se cumplió, el horno se detiene automáticamente. Para la masa sablé, batir 150 gramos de manteca pomada con 100 gramos de azúcar impalpable. Agregarle una pizca de sal y la ralladura de medio limón. Unir un huevo. Tamizar 250 gramos de harina común e integrar al batido. Tomar la masa y envolver en film. Dejar reposar en la heladera mínimo una hora, máximo una semana. Estirar la masa de 4 milímetros de espesor y enfriar. Cortar las diferentes formas y colocar sobre placas enmantecadas. Hornear a 170 grados durante 12 minutos. Las tarteletas las precocinamos vacías durante unos 10 a 12 minutos hasta que los bordes empiecen a tomar color. Y ahora las vamos a rellenar. Podrían rellenarlas con dulce de leche, con una ganache de chocolate, con un relleno de lemon pie. En este caso yo voy a hacer un relleno que es muy simple y rico, llamado key lime pie. Es un relleno hecho en base al jugo de los limones verdes, limas o limón de pica, según los países tienen distintas acepciones. Y en este caso es una mezcla del jugo, las yemas y leche condensada. Entonces necesitamos tener el jugo de unas 3 limas, que es aproximadamente unos 100-120 centímetros cúbicos, al cual le vamos a agregar una lata de leche condensada y 4 yemas u 80 gramos, como quieran. Le podemos poner ralladura, a mí me gusta ponerle ralladura de 1 o de 2 limones. La ralladura es muy fuerte, entonces traten de sacar apenas la parte verde, no vayan muy a lo blanco, porque si no la preparación después va a quedar amarga. Y esto lo vamos a mezclar y lógicamente, como hay yemas crudas, necesita cocción. Los primeros key lime pie, key lime es porque es un pastel típico de los cayos de la Florida, del Key West, y hay varias islas que conforman ese rosario, ¿no es cierto?, de islitas de tierra unidas entre sí, que están entre Miami y el Key West. Entonces, esta preparación se hizo famosa porque el lemon pie es una de las preparaciones insignias justamente de los Estados Unidos, pero a esas ciudades, a esos pueblos, no llegaba la leche fluida, la leche fresca. Entonces necesitaban tener una receta que utilizara otro tipo de producto lácteo que no fuera la leche fresca, como se utiliza para el lemon pie. Entonces inventaron este key lime pie hecho en base a leche condensada. La preparación en un inicio no se cocinaba en el horno porque el jugo de limón, la leche condensada y las yemas dan una textura parecida a la de un flan y no era necesario hornearlo. Pero actualmente es preferible hacerlo así. Entonces rellenamos estas tarteletas que estaban recién salidas del horno, precocinadas, y las vamos a llevar hasta que el relleno fije como un flancito por encima, porque después
va a endurecer una vez que esté ya listo. Esto ya a esta altura no quema más, entonces lo podemos llevar apenas 8 o 10 minutos de horno, lo van controlando. Un horno bajo, un horno a 160 grados. Una vez que estén listas, dejar enfriar y las vamos a terminar de decorar. ¿Qué es lo que tengo acá? Por ejemplo, las cookies que hicimos cortadas con esos cortapastas en forma de flor. Lo que vamos a hacer es rellenarlas con dulce de leche para lograr unos pequeños alfajorcitos. Podría ser una ganache de chocolate perfectamente. Y la idea entonces es tenerlos armaditos, después para cualquier hora del té, para un servicio, realmente quedan muy buenos. Acá tapamos, cubrimos con la otra tapa, espolvoreamos con un poco de azúcar impalpable y los podemos ya unir a los que tenemos listos. Tenemos estos acá, entonces los vamos a poner aquí encima. Son súper ricos y una vez que están armados, ustedes los pueden mantener 4 o 5 días en algún recipiente que no adquiera humedad para que se mantengan súper bien. Voy a buscar las tarteletas de Key Lime Pie y voy a buscar una crema chantilly batida a punto, es decir, que pueda hacer picos con la mano. Con crema chantilly podría ser también un merengue italiano. Para el Key Lime Pie, fonzar moldes de tarteletas con la masa sablé. Precocinar en horno durante 10 a 12 minutos. Para el relleno, colocar el jugo de 3 limas con una lata de leche condensada y 4 yemas de huevo. Perfumar con la ralladura de la piel de 1 o 2 limas. Rellenar las tarteletas y volver al horno durante 8 a 10 minutos. Enfriar y decorar con crema chantilly. Y pueden terminarlo o con ralladura de lima o con algunos confititos que tengan un poco el color de la ralladura de la lima. Recuerden que sin la crema los pueden mantener en heladera 2 o 3 días. La crema generalmente en 24 horas se va a empezar a poner un poco más amarilla, por eso es preferible tener tarteletas listas y decorarlas cada vez que vayamos a trabajar o a querer consumirlas. El merengue o la crema podrían funcionar perfectamente. Entonces, de esa masa sablé que hicimos hoy, recuerden que una vez que está estirada me puede servir para hacer alfajorcitos, los clásicos, otros con chocolate y grana, para hacer estas masitas con el glacé real y después una confitura de frambuesas en el medio, las clásicas cookies con choco chips y también la base de tarteletas, en este caso del Key Lime Pie, pero podrían ser cualquiera de las otras. Recuerden cómo la pastelería siempre basa su estructura en estas masas y eso es lo bueno. Una vez que dominamos la técnica, ya después podemos variar, podemos hacer nuestras propias creaciones, pero al principio siempre una masa básica nos va a ayudar a tener eso con todos los productos. Nos vemos en la próxima. Chao. Cuando trabajamos muchos años en la pastelería o en una cocina, nos damos cuenta que los ingredientes habituales son siempre 4: manteca, azúcar, harina y huevos. Y que con ellos, combinados en distintas proporciones y siguiendo distintas técnicas, podemos lograr desde un bizcochuelo súper aireado, una masa de hojaldre con ese acordeonado cuando sale del horno fantástico, hasta estas masas como ingredientes. Manteca pomada, es decir, la manteca que todavía está maleable pero la noto fría, que vamos a colocar dentro de la batidora con la lira. Acá no buscamos aire, sino queremos que la manteca se homogeneice. Y después azúcar impalpable. En este caso voy a trabajar con azúcar impalpable para la masa sablé. Si no tienen en ese momento azúcar glass o impalpable, pueden utilizar el azúcar común, no van a tener ningún tipo de problemas. Y esto
lo vamos a poner a cremar. A esto se le llama cremado. Existen dos técnicas. Una es esta, donde yo voy a hacer una emulsión con la manteca, el azúcar, huevos, la ralladura y la sal, y la harina va a incorporarse al final. Y otra técnica que ustedes conocerán seguramente es poner en una procesadora la manteca fría, harina, sal, y con eso lograr un arenado y finalmente incorporarle huevo o el elemento líquido. Los dos métodos sirven para lo mismo, evitar que desarrolle el gluten de la harina. Entonces después las preparaciones no van a deformarse en la cocción. Vamos a perfumar con limón. Entonces tenemos acá, vamos a sacar la ralladura de medio limón, o podrían también utilizar esencia de vainilla. Entonces recuerden que es importante no trabajar demasiado las masas y utilizar la técnica correctamente para que después el gluten de la harina quede sin desarrollar. ¿De qué manera se desarrolla? Hidratando la harina y amasándola. Por eso todas las masas que utilizamos para tartas o alfajores, llamadas masas quebradas o masas friables. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Justamente una masa sablé. Es una de ellas. Son masas que en general se fabrican según dos procedimientos y nos pueden dar lugar a las masas sucré, a la sablé, a la brisée y a la pâte à foncé. Todas similares, cada uno con su uso en particular. Esta masa sablé que vamos a hacer hoy nos va a permitir hacer tartas grandes, tarteletas, tapas de alfajorcitos y también cookies, solamente porque la masa en sí es muy rica. ¿Qué tenemos como